Bendiciones, mis hermanos. Agradecido del Señor por la oportunidad que me concede una vez más de estar conversando con ustedes a través de esta plataforma. Pues en esta noche tendremos una reflexión, la cual necesito que presten mucha atención y vamos a compartir la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 4. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijos, obedezcan a sus padres como lo manda el Señor, porque esto es justo. Respeta a tu papá y a tu mamá. Es el primer mandamiento que está acompañado por una promesa. Así te irá bien en todo y tendrás una larga vida en la tierra. Pues quiero tratar bajo el tema relación entre padres e hijos. Relación entre padres e hijos. Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra relación es la correspondencia, la conexión, el vínculo, la unión, la obligación, el trato, la comunicación de alguien con otra persona. Existen varios tipos de relaciones, en la cual solamente quiero mencionar 4. Número 1, relación de amistad. Número 2, relación amorosa. Número 3, relación comercial. Número 4, relación familiar. Pero quiero en esta ocasión referirme a la relación familiar, o sea, a la relación que debe existir entre padres e hijos. Entre los padres y los hijos debe haber conexión. Entre los padres y los hijos debe haber correspondencia. Entre los padres y los hijos debe haber unión. Entre los padres y los hijos debe haber comunicación. Quiero mencionarles algunos deberes de los padres hacia los hijos. El punto A. Es un deber de los padres enseñarle a obedecer a Dios. Deuteronomio capítulo 11, versículo 18, versículo 19 dice: por tanto, tengan siempre presentes mis mandamientos y átenlos en sus manos como recordatorio y llévenlos en su frente como una marca. Enséñenselos a sus hijos. Háblenle de ellos cuando estén en casa, en el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. O sea, los padres evangélicos, los padres cristianos, están en el deber de instruir a su niño en la palabra del Señor. No solamente llevarlo a la iglesia y decirle, bueno, vámonos para la iglesia en el día de hoy. No. Instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. Entonces el Señor le está diciendo que le hablemos a nuestros niños cuando ellos estén en casa, cuando vamos de camino, cuando ellos se acuesten y cuando se levanten, para que puedan tener la palabra de Dios clavada en su corazón, atada en su corazón, para que nunca se aparten de ello. Es nuestra responsabilidad enseñarle a los hijos obedecer a Dios. Pero no pueden obedecer a Dios si nosotros no les enseñamos cómo se debe obedecer a Dios. El punto B. Es un deber de los padres educarlo a partir de principios y valores. Los principios son conjuntos de preceptos de carácter universal que permiten la vida armoniosa en sociedad.
O sea, principio de humanidad, principio del bien, principio de igualdad, principio de moralidad. Los valores son conjuntos de normas y cualidades que permiten al individuo actuar de acuerdo a lo que se considera correcto. Valores éticos, valores morales, valores familiares, valores cívicos, valores personales. O sea, nosotros como padres estamos llamados a educar a nuestros niños a partir de principios y valores. O sea, no vamos a esperar que lo eduquen en la escuela. La educación sale de casa. Porque si estamos esperando que nos eduquen a nuestros hijos en la escuela, pues vamos a tener hijos perdidos. Porque muchísimos de esos profesores ni siquiera son educados. Y si no son educados, ¿cómo podrán ellos educar a tus hijos? O sea, nuestro trabajo es educar a nuestros hijos en los hogares, que se encarguen ellos en la escuela de enseñarles a leer y a escribir. Pero nosotros nos encargamos de educar a nuestros hijos en principios y valores. Proverbios capítulo 20, versículo 11 dice: basta con observar lo que hace un niño para darse cuenta si es bueno y honesto. ¿Y cómo va a hacer las cosas buenas? ¿Vamos a dejar que la gente de la calle le enseñen las cosas buenas? ¿Vamos a dejar que en la escuela le enseñen las cosas buenas? No. Las cosas buenas tenemos que enseñarlo nosotros. Entonces, cuando ellos hagan las cosas bien hechas, entonces se va a ver la educación de esos niños. El punto C dice: los padres deben comunicarse con sus hijos, alentar a sus hijos a expresar sus emociones y compartir sus necesidades. Es mi deber como padre hablar con mis hijos, escuchar sus inquietudes, lo que piensan, lo que quieren, lo que desean ser. Eso es mi responsabilidad. No se lo puedo dejar a nadie más, porque ellos son mis hijos y yo soy el que tengo que educarlo. Yo soy el que estoy llamado a educarlo. Pero ¿cómo lo puedo hacer? Escuchándolo a ellos expresarse. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que desean? ¿Cuáles son sus inquietudes? El punto D: los padres deben proveer para sus hijos, satisfacer sus necesidades físicas y emocionales. Es mi deber proveerle a mi familia. Nadie tiene que obligarme a hacer esto. Es mi responsabilidad. Como vemos, muchas personas hoy en día que tienen los hijos y hay que llevarlo a la fiscalía, hay que llevarlo a la justicia para que ellos puedan mantener sus propios hijos. Es un deber, es mi responsabilidad de mantener a mi familia, a mis hijos. Pero ellos no solamente tienen necesidades físicas, sino también tienen necesidades emocionales, la cual también yo tengo que proveerle a esas necesidades emocionales que tienen. El punto E dice: los padres deben proporcionar una disciplina constante, establecer límites saludables y asegurarse que los hijos lo sigan. Proverbio 23, versículo 13 dice: no escatime la disciplina. O sea, no debemos restringir la disciplina, la corrección a nuestros hijos. Tenemos que corregirle. Tenemos que disciplinarle para que sean buenos ciudadanos en el día de mañana en la sociedad. Pero quiero que me permitan mencionarle los diferentes tipos de padre según la relación que llevan con sus hijos. Hay diferentes tipos de padre y quiero mencionarle algunos. Número 1, el padre autoritario. El padre autoritario o los padres autoritarios son aquellos que tienen un alto grado de exigencia, pero hacen poca demostración de afecto y tienen una pobre comunicación con sus hijos. O
sea, son unos padres que exigen mucho. Ey, no haga esto. Ey, no haga aquello. Ey, no ponga esto ahí. Ey, no te pare ahí. Ey, no te siente ahí. O sea, ellos exigen mucho, pero hacen poca demostración de afecto. O sea, no le demuestran afecto, no le demuestran amor a sus hijos. Por ende, porque tienen una pobre comunicación con sus hijos. Porque si usted no se comunica con sus hijos, pues usted está demostrando poco afecto por ese muchacho. Pues usted tiene que tener comunicación con él, escuchar cuáles son sus inquietudes, qué es lo que ellos necesitan. Y cuando usted le vaya a exigir, o sea, que sea a través de comunicación. No una comunicación amable, no una comunicación rústica. Número 2, padre democrático. Son aquellos padres que tienen una buena comunicación, son cariñosos con sus hijos y tienen un grado de control y exigencia alto. Aquellos padres democráticos son aquellos que tienen una buena comunicación con sus hijos. O sea, ellos se comunican, pero a través de que ellos se comunican, ellos le demuestran afecto porque son cariñosos con los hijos. Y tienen un alto grado de exigencia, de control y exigencia. Ellos controlan y exigen. O sea, ellos están exigiendo y están controlando. En ese punto estamos bien. El número 3, padres permisivos. Son aquellos padres que son cariñosos y con buena comunicación con sus hijos, pero son poco exigentes y con poco control sobre ellos. Los padres permisivos son muy cariñosos, tienen buena comunicación con sus hijos, pero son poco exigentes. Y al ser poco exigentes, entonces tienen poco control sobre sus hijos porque le permiten todo a sus hijos. Papá, yo voy para allí, vete. Papá, yo voy a hacer esto, vete. No exigen nada. Son permisivos. Todo lo que el hijo dice que quiere hacer, se lo permite. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Son aquellos padres que tienen un sistema moderno. Los padres permisivos son aquellos que tienen un sistema moderno de crianza que según ellos no se le puede dar con vara a los hijos. No se le puede revisar la mochila antes y después de la escuela a los hijos. No se puede entrar a su cuarto sin su permiso. No se puede saber quién o quiénes son sus amigos. Tienen derecho a salir y divertirse y llegar a casa a la hora que ellos consideren. Los padres permisivos, eso es lo que hacen. O sea, una crianza moderna que los hijos pueden hacer lo que ellos quieran. Y no se le puede impedir, no se le puede cuestionar, no se le puede preguntar, según ellos, porque es la crianza modernista. Ahora, yo quiero compartir con ustedes una anécdota real sobre estos padres que son permisivos, estos padres que tienen sus hijos en la escuela y nunca van a averiguar si sus hijos, cómo va la asistencia de sus hijos, cómo están comportándose en la escuela, porque entienden que no tienen que hacerlo, porque no hay necesidad de hacerlo, porque hacer este tipo de cosas significa que no le tiene confianza a los hijos, según ellos, los padres permisivos. Yo recuerdo que una ex compañera de trabajo me contaba cómo estando en su casa, ella salió embarazada. Ella me dice que ella estaba cursando el bachillerato y ella, cuando tenía que salir con sus amigos, sea al río, sea a la playa o sea a una discoteca, un suburbio de eso, ella dice que se vestía con su ropa de uniforme, colocaba sus cuadernos en la mochila, pero dentro de ese cuaderno, dentro de la mochila, ella colocaba otro tipo de ropa. Cuando ella se iba de su casa, para sus padres, ella estaba en la escuela. Sin embargo, ella dice que iba a donde las amigas, donde tenían el punto de reunión, se quitaba el uniforme,
se colocaba la ropa dependiendo al lugar que iban. Si era para el río o para la playa, se colocaba ropa de ir a la playa, ropa de ir al río. Si era para una discoteca, para un suburbio de eso, se ponía ropa de ir a un suburbio, a una discoteca de esa. A compartir con sus amigos y a compartir con aquellos estudiantes que dizque iban para la escuela. Y ella dice que hacía eso casi todo el tiempo, todos los fines de semana lo hacía. O sea, de jueves a viernes hacía eso casi todo, en un mes podría hacerlo hasta 5 y 6 veces. Sin embargo, al final, ¿qué pasó? Sus padres vinieron a darse cuenta que ella estaba embarazada cuando ya la barriga estaba ya visible para todo el mundo. ¿Por qué razón? O sea, si el padre verificaba las mochilas de su hijo antes y después de la escuela, eso tal vez no suceda. Si los padres iban a averiguar la asistencia de sus hijos en la escuela, ella podría hacerlo de otra manera, pero no de esa. Porque sus padres se iban a enterar. Porque la escuela está abierta para todo aquel que quiera averiguar cómo sus hijos se están comportando en la escuela. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Quiénes son sus acompañantes? Es nuestro rol de padre averiguar esta cosa. No nos llevemos de esos padres modernos que quieren tener una crianza moderna, que el Señor los reprenda, que yo no sé de dónde yo he sacado eso, pero nuestros hijos tenemos que cuidarlo. Ahora, el padre tradicional, número 4, padre tradicional. Dijimos el padre permisivo, que era el número 3. Ahora, el número 4, que es padre tradicional, son aquellos padres que son conservadores, continuistas de la crianza que recibieron de sus padres, sin llevarse del modernismo que existe hoy en día en la crianza de los hijos. ¿Qué hacen esos padres, los padres tradicionales? ¿Qué hacen? Son aquellos padres que van a la escuela y averiguan la asistencia de sus hijos. Son aquellos padres que no permiten que sus hijos vayan a ríos o playas si no están presentes. Son aquellos padres que indagan para conocer quiénes son los amigos de sus hijos. Son aquellos padres que no conceden permiso sin antes saber con quién o con quiénes sus hijos saldrán. Esos son los padres tradicionales, aquellos padres que son conservadores, que son continuistas de la crianza que ellos recibieron de sus padres. Sin embargo, hoy en día, el mundo moderno, los padres modernos, si alguien cría a sus hijos, si algunos padres crían a sus hijos de esa manera, lo tildan de dictadores, padres absolutos, padres mandones, padres dominantes, padres imperialistas, padre déspota, padre opresor. Esos son los nombres que le dan a los padres que le están dando seguimientos a sus hijos. Hermanos y amigos, no debemos ser negligentes y mucho menos indiferentes cuando se trata de nuestros hijos. La herencia que Dios nos ha entregado, según Salmo 127, verso 3. Pero los padres no son los únicos que tienen deberes con los hijos, sino que los hijos también tienen deberes con los padres. Y le voy a mencionar algunos de los deberes de los hijos hacia los padres. Número 1. Los hijos deben escuchar y obedecer las instrucciones de sus padres. En Israel, aún hoy en día, cuando el joven se levanta por la mañana, es costumbre que el joven salude a sus padres besándole la mano y debe continuar de pie delante de él en actitud de humildad, listo para recibir sus órdenes o esperando que el padre le dé permiso para retirarse. O sea, el hijo tenía que, cuando se levantaba en la mañana,
Estaba ahí delante del padre, saludaba al padre y esperaba que el padre le diera las instrucciones de las cosas que iba a hacer en el día. Y cuando el padre le daba las instrucciones, entonces el hijo debía esperar que el padre lo despidiera. Sin embargo, la Biblia registra en San Lucas 15, versículo 11 al 32, la historia del hijo pródigo. El hijo malgastador que no escuchó la voz de su padre, no escuchó su consejo. Llegó el momento en que, como narra el evangelista Lucas, un padre que tenía 2 hijos. El menor de ellos le dice: padre, ya yo no quiero estar aquí, yo quiero independizarme, yo necesito que tú me des lo que a mí me toca. Y yo pienso que ese padre estuvo conversando con sus hijos, no se sabe cuánto tiempo, porque el evangelista Lucas no lo menciona. Pero sí pienso que ese padre inmediatamente no agarró lo que a él le tocaba como hijo y se lo dio. Yo creo que ese padre agarró a su hijo, lo aconsejó como cualquier padre hoy en día pudiera hacerlo. Porque si usted tiene un hijo en su casa y de un momento a otro el hijo le dice: mira, ya yo no quiero seguir viviendo aquí, yo quiero irme, usted no le va a decir: toma tu ropa y vete, toma tu dinero, toma lo que te toca y vete. No, tú lo vas a aconsejar. Y yo creo que ese padre aconsejó a ese muchacho a que no saliera de la casa. Pero a lo mejor el muchacho estaba siendo influenciado por sus compañeros. Estaba siendo influenciado por otras personas. Una persona de esos jóvenes que hacen lo que quieran. Bueno, el padre no tuvo otra opción que darle lo que a él le tocaba y él se marchó. Pero cuando él se marcha, las cosas le van bien, porque él llega a un lugar y dice la escritura que él se va a un lugar lejano. Y allí en ese lugar lejano, él estaba viviendo perdidamente. Usted sabe lo que se llama perdidamente. Él estaba haciendo de todo. Lo que él no hacía cuando estaba en su casa, ahora él aprovechó el momento y estaba haciendo todo lo que él no pudo hacer cuando estaba en el hogar. Hermano, por eso es que es importante nosotros darle seguimiento a nuestros hijos y saber con quiénes nuestros hijos se juntan. A veces el muchacho está cómodo en su casa, está tranquilo en su casa, está recibiendo todo en su casa, pero no está cómodo. ¿Por qué? Porque a veces tiene un compañerito que sale de su casa cuando quiere, un compañerito que va a las discotecas, bebe romo, mujerea y hace todo tipo de cosas, y usted tiene su hijo que usted no le permite tales cosas. Entonces aquel le está metiendo en la mente: pero venga acá, muchacho, un muchacho de 19 años, de 18 años como tú, ¿cómo tú dejas que tu padre te tenga ahí encerrado? Tú no te diviertes, tú no haces de nada. No, hombre, muchacho, sal, diviértete. Y eso va entrando en la mente de ese muchacho hasta que llega un momento en que ese muchacho realmente escucha a sus compañeros y quiere divertirse como sus compañeros y quiere ir de parranda como sus compañeros, quiere ir a los ríos, quiere ir a discotecas, quiere ir a bares, quiere ir a los suburbios también, como están haciendo los compañeritos de su misma edad que le están introduciendo ese veneno en la cabeza. Y de inmediato ese muchacho tranquilo, ese muchacho quieto que tú tenías, por no darle seguimiento, por no saber quiénes son sus amigos, entonces los amigos le toman la cabeza y lo sacan de su carril. Ese muchacho dice que se fue lejos a una ciudad apartada y empezó a malgastar, a vivir perdidamente. Y yo pienso que él se alejó para que nadie lo viera, para que nadie le diera consejo. Y vivió perdidamente. ¿Y qué pasó después?
se le acabó todo. Perdió todo. El muchacho que estaba en su casa, que tenía criado, que a lo mejor ese muchacho estaba durmiendo y los criados iban a despertarle con el desayuno ahí. ¿Y usted sabe qué pasó después? Que cuando él se vio sin nada, dice que él fue a apacentar cerdos y la comida que los cerdos comían, él deseaba comer esa comida. Y usted sabe que, usted sabe la comida de los cerdos, qué tipo de comida es. Las algarrobas que comían los cerdos, él quería comérsela. Pero dice la Biblia que él no podía tomarla porque nadie se la daba. Hermanos, ¿cuántos padres no tienen sus hijos que estaban cómodos en sus casas, que no les faltaba nada? Todo lo que necesitaban el padre se lo daba, pero llegó un momento que ellos no se sintieron cómodos y se fueron de casa porque el papá molestaba mucho, porque el papá exigía mucho, porque el papá averiguaba mucho, porque el papá y esto, porque el papá lo otro. Y se fueron. Y después que se fueron, ¿qué pasó? Malpasando en las calles, viviendo una vida desordenada, una vida vacía. ¿Por qué? Porque quisieron divertirse, no se sintieron cómodos en casa de papá. Por eso el apóstol Pablo reitera eso en Efesios capítulo 6, versículo 1. Dice: hijos, obedezcan a sus padres porque es justo, aunque hoy en día eso está en decadencia. Los hijos no están obedeciendo a papá y a mamá. Hijos, obedezcan porque eso es correcto delante de Dios. Número 2, los hijos deben honrar a sus padres. O sea, quiere decir, deben respetarlo, dignificarlo, enaltecerlo, reverenciarlo. No faltarle el respeto. Efesios en su capítulo 6, versículo 2 dice: respeta a tu papá y a tu mamá, que es el primer mandamiento que está acompañado por una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que te irá bien en todo y tendrá larga vida en la tierra. Y mi pregunta es, ¿sabe usted por qué nuestros jóvenes están muriendo? ¿Por qué la vida de ellos desaparece de esta tierra tan rápido? ¿Por qué no duran nada? Porque no han sabido honrar a sus padres. No lo respetan, no lo escuchan. Y recuerda, hijo mío, que tus padres tienen mayor andanza que tú y conocen más que tú. Porque la experiencia no improvisa. La respuesta es porque no obedecen a sus padres, no lo escuchan, no lo respetan. Los hijos deben ser agradecidos, los hijos deben ser amables, los hijos deben proveer a sus padres de aquello que puedan necesitar. Número 5, los hijos deben proveer a sus padres de aquellos que puedan necesitar. Timoteo capítulo 5 versículo 4 dice: los hijos deben aprender a honrar a Dios manteniendo su propia familia. O sea, yo tengo un deber con mi padre de proveerle aquellas cosas que necesitan. No debemos olvidar que ellos durante muchos años nos alimentaron, nos vistieron, nos educaron, nos protegieron. Ahora ellos necesitan de nosotros como en un momento nosotros necesitamos de ellos. No debemos negarle nuestra ayuda. Es nuestra responsabilidad como hijo. Y concluyo con esto. Mi consejo es que aprendamos ambos, tanto padres como hijos, a cultivar esa relación
que es la que va a permitir la buena convivencia de la familia. Hermanos y amigos, aprendamos a convivir, aprendamos a valorarnos, aprendamos a tener una buena relación en familia. Y así las bendiciones del Señor estará sobre nosotros y tendremos una mejor sociedad. Dios le bendiga y Dios le guarde.